para que la ciudadanía pueda tener claro, señor Ugarte, esa relación que existe entre el Ministerio de Salud y con ESalud y cuán importante es que ambas permanezcan como un engranaje avanzando para el bien de la salud de los ciudadanos. Desde el aspecto de gestión, ¿qué debería tener en cuenta el señor Luis Dyer para comenzar a filtrar estas personas y que se queden solamente los mejores y los más eficientes? Años atrás que ha sido tomado por APP, por Perú Libre, personas inexpertas, personas que cumplieron una cuota política, eso también impacta en los trabajadores y no sabemos cuándo seguirán bajo ese mismo régimen dentro del sistema de salud. Recuerda mucho al segundo gobierno de Alan García, para muchos el mejor gobierno que ha tenido el Perú en el siglo XXI. Otros ya más atrevidos dicen que ha sido el mejor gobierno de la historia republicana por el sostenimiento económico a pesar de la crisis que hubo a nivel mundial. Bueno, el señor Óscar Ugarte Ubillús estuvo presente en aquel gabinete ministerial del segundo gobierno de Alan García Pérez. Y por supuesto, hoy le queremos dar la más cordial bienvenida. Doctor Ugarte, bienvenido. Dios le bendiga. Buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se encuentra de salud? Bien, en general bien. Qué bueno, señor. Bueno, así este comentario, usted también ha participado en la gestión de Francisco Sagasti, en un momento también crítico, afrontando la pandemia. Pero actualmente tanto el Ministerio de Salud como ESalud se encuentran en el ojo de la tormenta por la designación que ha tenido Keiko Fujimori al colocar al señor Luis Dyer como ministro actual. Entiendo yo que usted es médico de profesión, tiene el perfil para asumir, digamos, una cartera como tal, pero lo que a mi entender ha primado la señora Fujimori es también el carácter político, el manejo, la gestión, considerando que los anteriores ministros, que han sido médicos, han dado pues una gestión no tan deseable, específicamente en los últimos 5 años desde el gobierno de Pedro Castillo. Entonces, ¿ve con buenos ojos, señor Ugarte, la designación de Keiko Fujimori a Luis Dyer? A ver, tiene características gerenciales importantes, como ha sido demostrado, y creo que ese es un aporte para lo que podría ser una gestión exitosa. Sin embargo, lo que muchos han observado, incluso yo mismo cuando se me preguntó días atrás, es que no conocemos alguna experiencia por parte del señor Dyer en el sector. Entonces el problema no es las capacidades gerenciales o no, sino el conocimiento que no parece tener respecto de un tema que es complejo, como todos sabemos, y que requería la presencia de alguien con experiencia y que pudiese, con sus características gerenciales ya señaladas, organizar adecuadamente para manejar no solo el ministerio, para manejar el sector. Y el sector incluye al ministerio, incluye a los gobiernos regionales, incluye a ESalud, incluye a las sanidades de las Fuerzas Armadas y policiales y al sector privado, que también es amplio. Entonces, ahí están, digamos, las dudas y la expectativa para saber qué cosa es lo que se viene como política. Yo he escuchado, incluso he repetido, las declaraciones del ministro Dyer recientemente en el propio ministerio, y la verdad que sigo con muchas dudas respecto a qué cosa está considerando lo prioritario, qué cosa es lo que hay que hacer en lo inmediato. Aparte del director general que ha sido designado y sobre lo cual ya hay muchas personas que lo conocen y han hecho observaciones al respecto, no se ha dicho nada respecto a los viceministros, a los directores generales, es decir, a la gente que tendría que asumir en lo inmediato el reto de este sector, ¿no? Entonces, las dudas planteadas creo que son razonables. No me parece que haya una actitud de desconfianza sin que tenga eso una base real y objetiva. Y estamos a la espera de que se diga algo. La presidenta dijo muy poco en su... Sí, en materia de salud dijo poco, señor Ugarte, y claro, la ciudadanía está en la expectativa porque tenemos un sistema de salud en crisis, en la que lamentablemente se ha tenido la apreciación de la ciudadanía que han estado jugando ajedrez político, con partidos políticos como tal. Si es que uno apunta hacia la revisión, ve allí a sujetos o a doctores como César Vázquez, que es ministro de Salud del partido de César Acuña, tiene esa reacción inmediata de indignación. Pero en ese mismo punto también aparece el actual director o presidente de ESalud, que ha dicho que él no va a renunciar a menos que la presidente de la República lo solicite.
contraposición de lo que ha dicho el ministro de Trabajo, por ejemplo, Juan Cheput, que la situación en el organismo de salud es tan compleja que se requiere una nueva autoridad en salud. ¿Cómo entender, para que la ciudadanía pueda tener claro, señor Ugarte, esa relación que existe entre el Ministerio de Salud y con Salud, y cuán importante es que ambas permanezcan como un engranaje avanzando para el bien de la salud de los ciudadanos? Sin duda es muy importante porque el sector salud, digamos, lo que está directamente vinculado con el Ministerio de Salud, o sea, la parte más pública, involucra a, según todos los datos oficiales, al 65% de la población del Perú, que están incorporados dentro del Seguro Integral de Salud, el SIS, que es quien da el respaldo financiero para todas sus atenciones. Otro 30% está en la Seguridad Social. O sea, sumados ambos son el 95% de la población. Cuando digo Ministerio de Salud estoy incluyendo los gobiernos regionales también, digamos, por la cercanía que tienen. Y solo el 5% restante está en los seguros privados o incluso en las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, que es una cantidad menor. Entonces, sin duda, el peso del Ministerio de Salud y gobiernos regionales con salud constituyen el sector más importante de la gestión en el sector salud en el país. En muchas cosas, en los últimos años, el Ministerio y los gobiernos regionales han desarrollado mayor capacidad que el propio salud. Y esto se debe a los problemas de la organización institucional. Efectivamente, en los últimos 5 años, digamos, los 2 primeros años ha sido, digamos, delegado todo el sector al partido del señor César Acuña, Alianza para el Progreso. No, los primeros, a Perú Libre. Perú Libre, en el primer comienzo de Pedro Castillo. Los últimos 3 años sí han sido asignados a APP. Y han sido asignados como una cuota política. Y así lo han manejado las personas que fueron encargadas de asumir esa responsabilidad. Pero esa es la peor forma de manejar políticamente una conducción tan importante como el sector salud, porque entonces lo que se produce son cargos que se reparten, articulaciones de tipo partidario más que de tipo gerencial, o con políticas claras a decidir. Y la resultante es lo que tenemos hoy. Es un ministerio que está muy desorganizado, una desarticulación con los gobiernos regionales y un salud que institucionalmente no camina. Y lo dicen los propios integrantes. Salud se ha creado dentro de la modalidad de la seguridad social generada a finales del siglo XIX en Alemania y extendido a toda Europa. No solo en Perú, sino en el resto de países latinoamericanos se ha incorporado también desde el siglo XX, en el caso peruano desde el año 1936, la creación de la seguridad social, que se integra en forma tripartita, es decir, están representados los trabajadores asegurados en la seguridad social, los empleadores, que son los que aportan la contribución, y el Estado. Pero esto, que era una forma tripartita, desde el gobierno del presidente Fujimori, y particularmente en el año 99, se modifica la ley para definir cómo se designan los integrantes. Y ahí aparece que los 3 del Estado, aparece claramente que el que va a presidir la institución lo designa el gobierno. Y las funciones dentro de ese comité directivo, que eran 3 integrantes por cada una de las 3 partes, es decir, 9 integrantes, las funciones más importantes las asume el presidente ejecutivo, incluyendo la propuesta del presupuesto, la designación del... ¿Y eso es positivo o negativo? Es negativo, porque es lo que se está criticando desde hace rato y no ha sido cambiado. Pero usted también ha sido parte de este esquema. ¿Perdón? Usted también ha sido parte de este esquema, digo. Usted ha sido exministro de Salud. No, claro, porque eso es una ley que está definida y que no ha sido modificada. Correcto. Y lo que tenemos actualmente es esa ley que es del año 99, que le asigna al presidente ejecutivo las funciones que anteriormente tenía en gran medida el directorio. Y por lo tanto
es la única entidad, la única empresa o institución en el país cuyo directorio no manda. Y quien manda es el presidente ejecutivo, que lo designa no el directorio, sino el gobierno. Bien, pero igual, Esa si es es que hay iniciativa por parte de la persona encargada del Ministerio de Salud, las cosas pueden cambiar, ¿no? Y usted hablaba de algo muy importante, que es el personal. Hemos visto en esas últimas horas que el señor Luis Zayer se ha estado paseando, ha estado visitando las instalaciones del sistema de salud, del MINSA de salud, y bueno, pues vemos muchos trabajadores, y eso es un problema que pasa en todas partes del Estado, ¿no? Una gran cantidad de trabajadores que específicamente no se sabe qué hacen, si a lo mejor hay funciones que están duplicadas, triplicadas o cuadruplicadas, inclusive mucha burocracia. Mi pregunta es, desde el aspecto de gestión, ¿qué debería tener en cuenta el señor Luis Zayer para comenzar a filtrar estas personas y que se queden solamente los mejores y los más eficientes? Porque lo que usted decía de años atrás, que ha sido tomado por APP, por Perú Libre, personas inexpertas, personas que cumplían una cuota política, eso también impacta en los trabajadores, y no sabemos cuántos seguirán bajo ese mismo régimen dentro del sistema de salud. Claro que impacta, y eso es lo que estamos viendo, porque el impacto que tiene es un impacto negativo. Correcto. Desarticulador desde el punto de vista institucional, hablando de la seguridad social. Pero eso también se observa en el ministerio y en la relación que se tiene con los gobiernos regionales. Sí, es un problema de todo el Estado en realidad. Exactamente. Entonces, lo que tenemos es una desorganización del sector, que le añade un elemento adicional al problema que ya existía por esta fragmentación del sistema, y que es un tema que viene de antes todavía, ¿no es cierto? Es frente a eso que lo que se requiere es un nivel de articulación, particularmente cuando estamos en víspera de un fenómeno del Niño total, que se avecina como muy intenso, y que vamos a tener por lo menos 6 meses de condiciones atmosféricas, geográficas, ecológicas en general, adversas para el manejo de la salud. ¿Cómo enfrentar eso si no se plantea una forma de articulación donde participan el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, e-salud, las sanidades, el sector privado, ubicando territorialmente las prioridades, que, como se sabe, va a ser fundamentalmente el norte y hasta el centro de la costa, y en efecto secundario la sierra y la selva, ¿no? Entonces lo que tiene que haber es articulación y también una buena gestión interna, ¿no? Porque la articulación, claro, se da con otras instituciones que están directamente vinculadas, pero la gestión interna es muy importante, y creo que esa es una de las prioridades que debe abordar el señor Luis Zayer definitivamente. Bueno, pero eso está planteado desde hace rato, y el Colegio Médico ha trabajado durante el último año, digamos, una propuesta que tiene 3 ejes fundamentales. Uno primero, que se va a poder actuar, pero ya en plazos muy cortos y por lo tanto con un impacto relativo, que es todo lo que es infraestructura y equipamiento, particularmente en el primer nivel de atención. Ese tema requiere recursos, porque hay que fortalecer las instituciones, hay que canalizar las reservas que puedan haber o las represas para evitar que las lluvias y los ríos que se van a crear y se van a activar terminen destruyendo la infraestructura de salud. Ese es uno. 2, pero desde mi punto de vista fundamental, son los recursos humanos. Hay que fortalecer los recursos humanos, particularmente en el primer nivel de atención y en toda la costa, particularmente en la costa norte. ¿Hay recursos para eso? Desde el punto de vista económico, existen. El presupuesto está en el orden de los 270.000 millones de soles. Es asignar a salud, a alimentación, a los sectores prioritarios para enfrentar el fenómeno del Niño en el corto plazo. Eso incluye contratación de personal, que es el personal joven que ha salido. No estoy hablando solo de médicos. El médico es un componente importante ahí, pero ahí están enfermeras, obstetras, odontólogos, psicólogos, etc. Son 12 profesiones, y esos pueden ser contratados inmediatamente e incorporados, porque para el SERUM, que es este programa de Servicio Rural y Urbano Marginal, hay 10.000 plazas contratadas, financiadas desde hace 10 años, y no se ha modificado, y la demanda ha crecido. Todo eso puede
cubrirse si se le asigna recursos. Y el tercer componente es vacunas, medicamentos, todo lo que es insumos para prevenir y para proteger y atender. Creo que eso es lo que tiene que trabajarse de aquí en adelante y ahí está la responsabilidad del nuevo gobierno. Así es, bien, yo le agradezco, señor Ugarte, por habernos acompañado el día de hoy. Hemos conversado con Óscar Ugarte, exministro de Salud. Porque es cierto, es responsabilidad ahora del gobierno de Keiko Fujimori cambiar nuestro sistema de salud que por tanto tiempo ha sido tomado como un botín y que es algo altamente nocivo además, ¿no? Jugar, valerse de la salud de las personas es realmente cruel e inhumano. Así que esperemos que esto pueda cambiar pronto y que el señor Luis Dyer, pese a no tener un perfil médico, pero sí un perfil de alta capacidad de gestión, pueda desarrollar los problemas más latentes desde el día 1.